Hola familia hermosa, buenos días, Dios les bendiga, espero que estén todos sumamente bien. Hola, mi nombre es Valkiris. Para todos ustedes que nos visitan por primera vez, este es tu canal WTV, a través del cual estamos avanzando en lo que es el Babel Challenge 365, un challenge que cuenta con una página de Instagram. El link de la página lo colocaré en la caja de la descripción de este video para que de esta forma puedas formar parte de nuestra familia de Instagram. También te extiendo la invitación para que te abones a este canal y de esta forma puedas avanzar con nosotros en el progreso del challenge. Diariamente estaremos subiendo un video a través del cual queremos leer 2 capítulos de la Biblia en un lapso de 365 días. Queremos lograr haber leído la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Actualmente estamos en el libro de Levítico. Hoy vamos a leer el capítulo 5 al capítulo 7. Ayer leímos del capítulo 3 al capítulo 5 y si te perdiste ese video te invito a que veas el video anterior a este para que de esta forma puedas entender el desarrollo de la lectura del día de hoy. El enfoque no está en los 365 días, pero sí en cultivar el hábito de leer diariamente la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque enriquece nuestras vidas de muchas maneras y la podemos aplicar a todas las áreas de nuestras vidas. Te invito también a que si conoces a alguna persona que le pueda interesar este concepto, si conoces a una persona que se le dificulta un poquito lo que es la lectura y la persistencia cuando se trata de leer la palabra del Señor, te pido que lo invites a formar parte de este proyecto. Llevemos este proyecto hasta su máxima expresión para que el Evangelio pueda ser disparcido, ¿verdad? Por todos los continentes. Bueno, familia, hoy vamos a estar leyendo el libro de Levítico, capítulo 5 al capítulo 6, versión Dios habla hoy. Y antes de leer la palabra del Señor, mostramos reverencia a través de una corta oración. ¿Me acompañas? Amantísimo Dios, Dios que habitas en las alturas, tú que tienes el Santo Espíritu, Señor, que habitas en nuestros corazones. Señor, te pedimos en este día que nos hagas cada vez más capaces, Padre Celestial, de entender tu palabra. Capacítanos, Señor. Instrúyenos con cada capítulo que avanzamos, con cada versículo que leemos, Dios mío. Muéstranos, llénanos de sabiduría, Dios mío, y ayúdanos a aplicar la sabiduría obtenida en nuestro diario vivir. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bien, familia, libro de Levítico, capítulo 5, versión Dios habla hoy, dice: casos específicos del sacrificio por el pecado. Si alguien es llamado a declarar como testigo de algo que vio o escuchó y se niega a declarar, comete un pecado y debe cargar con la culpa. Si alguien toca alguna cosa impura, como el cadáver de un animal impuro, sea salvaje o doméstico, o de un reptil impuro, quedará también impuro y será culpable aun cuando no se haya dado cuenta. Si alguien toca alguna impureza humana, cualquier cosa lo pueda, perdón, si alguien toca alguna impureza humana, cualquier cosa que lo pueda dejar impuro, pero no se da cuenta en ese momento, si después se da cuenta, será culpable. Si alguien pronuncia a la ligera un juramento de hacer algo bueno o malo, de ese tipo de juramentos que se hacen sin pensar, pero no se da cuenta en ese momento, si después se da cuenta, será culpable de cualquiera de estas cosas. El que resulte culpable en cualquier de estos casos deberá confesar el pecado que cometió y le presentará al Señor una hembra de sus rebaños como sacrificio por el pecado cometido. Puede ser una oveja o una cabra, y con este sacrificio el sacerdote obtendrá el perdón de los pecados de esa persona. Si no tiene lo suficiente para comprar un cordero, deberá llevar al Señor 2 tórtolas o 2 pichones de paloma por el pecado cometido, uno de ellos como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto. Deberá llevarlos al sacerdote, el cual presentará primero el que se ofrece por el pecado, retorciéndole el cuello, pero sin arrancarle la cabeza por completo. Luego rociará un poco de la sangre del sacrificio por el pecado en un costado del altar, y la sangre restante la exprimirá al pie del altar, pues es sacrificio por el pecado. Con el segundo hará el holocausto según lo establecido. Así el sacerdote obtendrá el perdón del pecado cometido por esta persona, y el pecado le será perdonado. Si no tiene ni siquiera para comprar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, deberá llevar como ofrenda por su pecado 2 kilos de la mejor harina. Debe echarse aceite, no debe echarle aceite ni ponerle incienso encima, porque es una ofrenda por el pecado. Deberá llevársela al sacerdote, el cual tomará un puñado como
recordación y lo quemará en el altar junto con las ofrendas que se quemen en honor al Señor. Es una ofrenda por el pecado, para que el sacerdote obtenga el perdón de cualquier pecado que esa persona haya cometido y el pecado se le perdonará. Y como en el caso de las ofrendas de cereales, la parte restante será para el sacerdote. Los sacrificios por la culpa. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: la persona que peque involuntariamente y resulte culpable de fraude en las cosas sagradas del Señor debe tomar de sus rebaños un cordero sin ningún defecto, como sacrificio por su culpa, y llevárselo al Señor. El valor del carnero se debe calcular en plata, según el peso oficial del santuario para las ofrendas por la culpa. Esa persona debe pegar lo defraudado de las cosas sagradas, más una quinta parte, cantidad que entregará al sacerdote. Luego, con el carnero que sacrifica por la culpa, el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado de la persona y el pecado se le perdonará. Si alguien peca haciendo algo que está en contra de los mandamientos del Señor, aunque no se dé cuenta, será culpable y deberá cargar con la culpa. Por lo tanto, deberá tomar de sus rebaños un carnero sin ningún defecto, cuyo valor tú deberás calcular, y se lo llevará al sacerdote como sacrificio por la culpa, para obtener así el perdón del pecado que esta persona cometió involuntariamente, y el pecado se le perdonará. Es un sacrificio por la culpa, pues esa persona es culpable ante el Señor. Capítulo 6. Los sacrificios por causa de fraudes. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: cuando alguien peque y resulte culpable de fraude ante el Señor por haber engañado a su prójimo en algo que éste le había confiado o prestado, o por robarle o quitarle algo a la fuerza, o por negar haber encontrado un objeto perdido, o por hacer un juramento falso, cualquiera de esas cosas en que uno comete pecado, será culpable de ese pecado. Por lo tanto, tendrá que devolver lo que haya robado o conseguido a la fuerza, o aquello que se le había confiado, o el objeto encontrado, o cualquier otra cosa por la que haya jurado falsamente. Tendrá que devolverlo todo a su dueño, más una quinta parte cuando presente su sacrificio por la culpa. Su sacrificio al Señor será un carnero sin ningún defecto, cuyo valor tú deberás calcular, y el cual deberá él tomar del rebaño y llevárselo al sacerdote como sacrificio por la culpa. Entonces el sacerdote obtendrá del Señor el perdón de cualquiera de aquellas cosas en que esa persona haya pecado, y el pecado se le perdonará. Instrucciones sobre los holocaustos. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: dales a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones en cuanto a los holocaustos. El animal sacrificado deberá dejarse sobre las brasas del altar durante toda la noche para que el fuego lo queme. El sacerdote se cubrirá el cuerpo poniéndose ropa y calzoncillos de lino. Luego recogerá las cenizas del animal que fue quemado sobre el altar y las pondrá en un lado del altar. Después se cambiará de ropa y se llevará las cenizas a un lugar limpio fuera del campamento. El fuego que arde en el altar no debe apagarse nunca. El sacerdote deberá echarle leña todas las mañanas y acomodar sobre el fuego el animal que se va a quemar, además de quemar también en el altar la grasa de los sacrificios de reconciliación. El fuego del altar debe estar encendido siempre, no debe apagarse nunca. Instrucciones sobre las ofrendas de cereales. Las siguientes instrucciones se refieren a las ofrendas de cereales. Los sacerdotes deben ofrecerlas ante el altar delante del Señor. Uno de ellos tomará un puñado de la harina ofrendada y de su aceite junto con el incienso que va con la ofrenda, y los hará arder en el altar como ofrenda quemada de reconciliación, de aroma agradable al Señor, y la parte restante de la ofrenda se la comerán Aarón y sus hijos, sin levadura y en un lugar sagrado en el patio de la tienda del encuentro. No deben cocerla con levadura. Se la, se la he dado a ellos como parte que les corresponde de mis ofrendas quemadas, y es una cosa santísima, como lo son los sacrificios por el pecado y por la culpa. Para siempre en el futuro, todos los varones descendientes de Aarón podrán comer la parte que les corresponde de las ofrendas quemadas del Señor. Cualquier cosa que toque estas ofrendas quedará consagrada. La ofrenda de los sacerdotes. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo:
Esta es la ofrenda que Aarón y sus descendientes deben presentar al Señor cuando sean consagrados como sacerdotes: 2 kilos de la mejor harina como ofrenda de cereales, presentando la mitad por la mañana y la otra mitad al atardecer, sin faltar un solo día. Deben preparar la ofrenda en un sartén bien mezclada con aceite y luego presentarla partida en pedazos como ofrenda de aroma agradable al Señor. Así debe prepararla el sacerdote principal descendiente de Aarón, que sea consagrado en su lugar. Le corresponde siempre al Señor y deberá ser quemada completamente. Todas las ofrendas de los sacerdotes habrán de ser quemadas completamente. Nadie deberá comerlas. Instrucciones sobre los sacrificios por el pecado. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Dale a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones en cuanto a los sacrificios por el pecado. El animal que se ofrezca por el pecado deberá ser degollado ante el Señor en el lugar donde se matan los animales que se van a quemar, pues es una cosa santísima. El sacerdote que ofrezca el sacrificio por el pecado podrá comer de él, pero deberá comerlo en un lugar santo, en el patio de la tienda del encuentro. Cualquier cosa que toque la carne del animal quedará consagrada, y así la ropa quedará salpicada de sangre. Deberá ser lavada en un lugar santo. La olla de barro en que sirvió la carne de la ofrenda deberá romperse, pero si se sirvió en un recipiente de bronce, bastará con fregarlo y enjuagarlo. Este sacrificio es una cosa santísima. Solo podrán comer de los sacerdotes, pero no se podrá comer ningún animal ofrecido por el pecado cuya sangre haya sido llevada a la tienda del encuentro para perdón de pecados en el santuario. Ese sacrificio deberá ser quemado en el fuego. Amén. Gracias, Señor, por tu lectura. Gracias, Padre, por tu palabra. Vemos, familia, cómo seguimos en lo que es el avance del libro de Levítico. Vemos cómo el Señor sigue dando instrucciones a sus sacerdotes, que son Aarón y sus hijos, y las generaciones venideras. Vemos cómo el Señor insiste en ofrecer oportunidades a través de las cuales el pueblo de Israel puede mostrar este arrepentimiento a sus pecados, y cómo el Señor dicta que si ejercen estas ofrendas, pues de esa misma forma serán perdonados. Te quiero invitar en esta mañana, te quiero invitar a que cierres tus ojos y a que pases por tu vida un balance rápido, y tú veas y le entregues al Señor en esta mañana tal vez esos pecados que tal vez tú no quieres exponer, esos pecados que nadie conoce, pero que tú sabes que has cometido y que guardas en tu corazón. Como acabamos de leer, la palabra nos dice que si confesamos el pecado, el Señor se acerca a nosotros, y a través de una ofrenda, como estipula el libro de Levítico, nosotros podemos obtener el perdón del Señor. Quiero que a través de esta oración, tu oración sea la ofrenda en esta mañana, a través del cual pidamos al Señor perdón por nuestros pecados. Si te sientes libre en acompañarme, te invito a que repitas después de mí. Amantísimo Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios fuerte, Dios justo, Dios misericordioso, Dios de amor, fuerte en batalla, Padre celestial, pronto para la misericordia, Dios mío, y lento para la ira. Dios mío, venimos ante tu presencia, Padre, y te ponemos delante de tu altar, Señor. Así como tu pueblo tenía esta arca de la alianza en la cual entrar y hablar contigo, Dios mío, y experimentar tu presencia, hoy tenemos el Santo Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, te pedimos que desciendas y estés en medio de esta oración. Tú que redarguyes de pecado, Dios mío, te pido que tomes en cuenta esta oración, Padre, a través de las cuales te pedimos perdón, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona esos pecados que nadie conoce, Dios mío. Perdona esos pecados que nos culpan y nos hacen inmerecedores de tu gracia. Señor, perdónanos, Padre celestial, porque aunque el mundo no sepa los errores que hemos cometido, tú sí lo conoces. Padre, no queremos que nada nos aleje de tu presencia. Padre, no queremos
queremos que nada nos aleje de ser merecedores, Padre Celestial, de poder contar contigo en nuestras vidas, de poder ser llamados templos de tu Santo Espíritu. Señor, perdona nuestros pecados, guíanos, Señor, a través del arrepentimiento. Ayúdanos, dótanos, Dios mío, capacítanos para alejarnos del mal. Padre, porque no queremos seguir siendo esas personas que están atadas, Dios mío, y que el enemigo no nos permite avanzar, pues porque nos hace sentir el peso de esos pecados. Sabemos, Dios mío, que tenemos que vivir la consecuencia de cada mal acto, pero te pedimos que en tu infinita misericordia, tú en esta mañana, sea rompiendo cualquier cadena en las cuales nosotros con nuestro propio proceder nos hemos atado, Dios mío, por medio de los pecados. Rompe cadena, pudre yugo, Dios mío, trae libertad, trae lucidez, Dios mío, levántanos, ayúdanos a cargar nuestra cruz y a seguir en pos de ti. Señor, te presentamos cualquier pecado ancestral, Padre Celestial, cualquier maldición ancestral que estemos arrastrando. Señor, te pedimos misericordia y te pedimos que seas tú libertándonos y libertando a todas las generaciones venideras. Y todo esto te lo pedimos y te lo creemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Familia, gracias por tu sintonía el día de hoy. Gracias si hiciste esta oración conmigo. Dios te bendiga. Ten la certeza de que Dios es un Dios de misericordia, pero no solamente nos basta confesar esos pecados, no solamente nos basta pedir perdón por ellos, también tenemos que alejarnos de ellos. Tenemos que pedirle al Señor que nos guíe, que nos ayude, que nos muestre cómo apartarnos de ese viejo hombre, apartarnos de esa vieja mujer y convertirnos en lo que Dios quiere que nosotros seamos. Familia, te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Deseo que tengas un día maravilloso y espero poder saludarte mañana en un nuevo video.